Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en el Boletín Oficial del Estado, el BOE. Es el número 202 de hoy, viernes 22 de agosto de 2025. A primera vista puede parecer un documento, bueno, un poco árido, ¿no? Pero la verdad es que es un reflejo fascinante de lo que se mueve en el país. Exacto. Hemos seleccionado extractos de las secciones habituales, disposiciones generales, autoridades y personal, otras disposiciones. Y los anuncios, claro. Licitaciones, otros avisos, un mosaico, como decías. Eso es. Y la idea hoy es desgranar lo más importante, lo más relevante y, bueno, quizás también lo más inesperado que encontremos, porque aquí hay de todo, ¿eh? Desde proyectos energéticos enormes, contratos de millones de euros, hasta, fíjate, correcciones de leyes, nombramientos. Adquisiciones de arte, incluso qué papeles viejos se tiran y cuáles no. Es como tomarle el pulso a la maquinaria del Estado. La administrativa, la económica, la cultural. Pues sí, un pulso muy completo. Venga, vamos a empezar a desglosar esto. Quizá por lo más potente, lo de la energía. Me parece bien. Vemos varias resoluciones del Ministerio para la Transición Ecológica. Una que llama la atención es una autorización en Cáceres para un módulo fotovoltaico Solaven PV6. Sí, esa es interesante. Lo clave aquí es que hablan de hibridación. Este módulo nuevo, de 6 megavatios, se va a conectar a una planta termosolar que ya existe allí, Solaven 6, de 50 megavatios. Ah, o sea que aprovechan la infraestructura que ya hay. Exacto. Es una forma de optimizar, de sacar más partido a las redes y puntos de conexión que ya tenemos para las renovables. Una tendencia, vamos. Entiendo. Pero optimizar no significa que sea fácil, ¿no? Por lo que veo, el proceso ha tenido lo suyo. Bueno, claro, las solicitudes de 2022. Se intentó agilizar con aquel Real Decreto Ley por lo de Ucrania, el procedimiento simplificado. Pero aún así ha necesitado un informe de determinación de afección ambiental. Y con condiciones. Sí, y bastante específicas, ¿eh? Obligan a hacer prospecciones arqueológicas antes de nada, Ajá. a poner en marcha programas de compensación agrícola para proteger a las aves de la fauna, las esteparias, y a presentar un plan de restauración muy detallado para cuando la planta acabe su vida útil. O sea que, aunque se acelere, las cautelas ambientales siguen ahí. Desde luego, muestra que una cosa es la rapidez y otra, bueno, saltarse ciertos controles básicos. Vale. Y no es lo único grande en energía. También se aprueba una subestación nueva, Almadén 400 kilovoltios, en Ciudad Real, para red eléctrica. Efectivamente. Y aquí le dan todo de golpe. La autorización administrativa previa, la de construcción y la declaración de utilidad pública. Un paquete completo. Sí, y justifican que es clave para el tren, para el eje ferroviario Puerto Llano-Mérida. Está en el Plan de Desarrollo de la Red Eléctrica 2021-2026. Vemos la conexión entre energía y transporte. Claro. Y fíjate, mencionan explícitamente que han tenido que resolver un conflicto con unos derechos mineros que había en la zona. Otro ejemplo de cómo chocan a veces distintos intereses sobre el mismo terreno. Muy interesante eso. Y la tensión entre proyectos energéticos y territorio. Parece que sigue. Hay otra resolución sobre una planta en Córdoba, Guadamá Solar 2. ¿Ah, sí? Esa es relevante. Declaran la utilidad pública de su línea para evacuar la electricidad, lo normal. Pero lo llamativo es que desestiman unas alegaciones que había presentado una asociación ecologista. ¿Y qué decían los ecologistas? ¿Qué argumentaban? Pues básicamente cuestionaban que realmente hubiera una causa expropiandi justificada. O sea, ponían en duda la necesidad real de ese proyecto concreto frente a los derechos de la gente afectada por las expropiaciones. Entiendo. ¿Y qué responde la administración? Pues responde, digamos, con la ley en la mano. Se ampara en la ley del sector eléctrico, que ya dice, ex lege, o sea, por definición legal, que estas instalaciones son de utilidad pública. Ya, la ley ya lo da por hecho. Eso es. Y además tiran de los objetivos generales de la transición energética y de normativas europeas nuevas que dan a las renovables un interés público superior. O sea que la balanza legal ahora mismo se inclina claramente hacia facilitar estos proyectos. Clarísimamente. Aunque generen oposición o debate sobre si no sería mejor, yo qué sé, modernizar redes existentes. Pero la resolución administrativa, basada en la legislación actual, pues es la que es. Fascinante ver cómo choca todo esto y cómo se resuelve al menos sobre el papel oficial. Bueno, cambiemos de tercio.
El BOE también nos enseña cómo funciona la administración por dentro, ¿no? Las cosas del día a día. Sí, por ejemplo, algo tan simple como las correcciones de errores, que también las hay. Ah, ¿sí? ¿Qué se ha corregido hoy? Pues mira, una corrección a una ley foral de Navarra sobre vivienda asequible. Era un error de numeración, una tontería, pero había que corregirlo. Y otra a un anuncio de una subasta. Pequeños detalles pero importantes para la seguridad jurídica, supongo. Claro, demuestra que los textos tienen que ser precisos y que hay mecanismos para arreglar fallos. Y luego está la gestión de personal, claro. Nombramientos, convocatorias. Exacto. Hoy se confirman nombramientos en la AEREF, la Autoridad Fiscal Independiente. Detallan todo el proceso, verificación de requisitos, hasta las vías de recurso posibles. Transparencia. Y convocatorias. Una importante para subdirector general en la Agencia Española de Protección de Datos. La AEPD. Sí, piden un currículum muy detallado, como es lógico, pero fíjate, hacen referencia explícita a la política de igualdad entre hombres y mujeres, citando la Constitución y la Ley Orgánica 3/2007. Un recordatorio de principios básicos en un proceso de selección. Eso es. Y luego, algo que a mí siempre me parece muy curioso, la gestión de documentos. ¿Qué se guarda y qué se tira? Ah, La arqueología administrativa. algo así. Hay una resolución de cultura que autoriza eliminar o conservar series documentales. Es el proceso formal, ¿eh? ¿Y qué tipo de papeles son? Pues de todo. El anexo es un viaje. Expedientes de reclamaciones a telecos de los 90. Expedientes de prestaciones a personas con discapacidad. Y ojo, que mencionan el cambio de nombre tras la reforma de la Constitución, para usar el término correcto. En detalle. Y cartillas de agricultores de la época del Servicio Nacional del Trigo, estados de tesorería antiguos, expedientes de gasto, se decide cuánto tiempo guardar cada cosa, si hay que conservar solo una muestra, los testigos. Increíble. Es la memoria del Estado decidiendo qué recordar y qué olvidar. Totalmente. Es la trastienda de la memoria oficial. Y en el otro extremo de la gestión, digamos, el lado punitivo, hoy hay sanciones del Banco de España. ¿A quién? ¿Y por qué? Si sale en el BOE, debe ser serio. Y lo es. Son sanciones firmes contra una sociedad llamada Astur de Hipotecas. La infracción, muy grave. Captar fondos reembolsables del público sin ser un banco, vamos. Sin autorización. Operar como un chiringuito financiero, básicamente. Algo así, sí. Y las consecuencias son duras, ¿eh? 800.000 euros de multa a la empresa. Amonestación pública aquí, en el BOE. Y para los administradores. También. Sí, tanto para la administradora única como para uno que consideran administrador de hecho. Multas de 40.000 euros a cada uno e inhabilitación. No pueden ejercer cargos directivos en entidades financieras durante 3 años. Y cese inmediato para la administradora. Un aviso a navegantes, desde luego. Contundente. Muy contundente. Operar sin licencia bancaria sale caro. Ya veo. Bueno, pasemos a otra sección clave, la de licitaciones y gasto público, la sección quinta. Siempre es un buen termómetro de por dónde van las prioridades de gasto. Efectivamente. Y hoy vemos una actividad enorme. Mucha diversidad, pero destaca bastante el área de defensa y tecnología. ¿Sí? ¿Qué tipo de contratos? Pues hay cosas muy punteras. Contratos urgentes, por ejemplo, para diseñar una infraestructura 5G privada para el Ejército del Aire. O para mover sistemas antidrón de unas fragatas a otras. Tecnología militar avanzada. Sí, y compras de munición, claro. Mantenimiento de equipos electrónicos de los buques de la Armada. Se ve una inversión importante en capacidades estratégicas. Entendido. Pero imagino que no todo es tan estratégico, ¿no? También estará el día a día. Claro, por supuesto, se licita de todo. Desde los reconocimientos médicos para el personal de distintos organismos. ¿Sí? Hasta la compra de un vehículo eléctrico para una base aérea. O el mantenimiento eléctrico de edificios militares. Lo normal, vamos. Y veo que se usan mucho unas fórmulas como acuerdos marco o sistemas dinámicos de adquisición, ¿verdad? Sí, cada vez más. Son formas de agilizar las compras que se repiten mucho, para no tener que licitar cada vez desde cero. Ejemplos. Pues mira, hay un sistema dinámico para servicios de apoyo administrativo en el Ejército del Aire. Más de 11 millones de euros. Otro para el mantenimiento de los frigoríficos en los buques. Curioso. Y uno muy detallado para amueblar unos alojamientos de la Armada en Madrid. Está dividido en 9 lotes. 9. Sí, muebles de oficina, muebles de dormitorio, electrodomésticos, menaje de cocina, lencería de cama y baño, fontanería, pintura
y está un lote para servicios de diseño de interiores. Madre mía, no dejan nada al azar en la Armada, desde luego. Ya te digo, los pliegos deben ser enciclopédicos. Veo también seguros importantes. Uno de responsabilidad civil para los directivos de Adif, con un límite alto, 30 millones. Sí, eso es habitual para altos cargos. Y otro seguro de asistencia sanitaria para el personal que tiene el CDTI trabajando en el extranjero. Lógico. Y una cosa interesante que se va viendo cada vez más en las licitaciones son las cláusulas sociales o ambientales. Ah, sí. Sí, aparte del vehículo eléctrico que comentamos, hay un contrato para mantener la red Wi-Fi del Ministerio de Sanidad que exige que se reciclen piezas. Bien. Y otro, para gestionar los exámenes MIR y todo eso, que incluye condiciones para que la empresa que gane fomente la conciliación laboral de sus trabajadores. O sea que el dinero público empieza a usarse también para empujar ciertas políticas sociales o ambientales. Poco a poco, sí. Son pequeños detalles, pero van marcando una tendencia. Es revelador, como dices. Muy bien. Pues ya hemos visto energía, administración, gasto. Pero el BOE también tiene su corazoncito cultural, ¿no? Claro que sí. Hoy, por ejemplo, tenemos varias órdenes del Ministerio de Cultura ejerciendo el derecho de tanteo. Ah, el famoso tanteo. Cuando el Estado se queda con obras de arte que iban a subasta. Exacto. Igualando el precio final, se asegura de que piezas importantes no salgan del país o acaben en colecciones públicas. ¿Y qué pescas culturales ha habido hoy? Pues para 3 sitios distintos, fíjate. Para el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el Arcua de Cartagena. 2 cuadros de tema marino, tormentas y naufragios. Uno de Navarro Llorens y otro anónimo francés. Adecuado para el museo. Sí. Luego, para el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo, un documento muy curioso, el despacho original de concesión de un título de marqués, el de Torre de Soto. Qué bueno. ¿Y para el Prado? Religiosos y algo que me ha llamado la atención, ejemplares de revistas satíricas, históricas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? La catalana Cucut y la madrileña Fray Gerundio. O sea que el Prado no solo compra pintura o escultura, también documentos gráficos y publicaciones que ayudan a entender el contexto histórico y cultural. Interesante visión amplia del patrimonio. Sí. Muestra cómo se sigue trabajando activamente para enriquecer las colecciones públicas. Y además de comprar, también se premia la cultura. Efectivamente. Se publican hoy los premios a las mejores encuadernaciones artísticas de 2025. El primer premio ha sido para Juan Antonio Fernández Argenta por una obra titulada Isla. Un reconocimiento a un oficio muy artístico y especializado. Desde luego. Y en la parte de innovación, que también es cultura, en un sentido amplio, científico-tecnológica, hay una convocatoria grande de ayudas, las Cervera. ¿Para qué son exactamente? Son para centros tecnológicos de excelencia. Hay 60 millones de euros iniciales, ampliables, para financiar programas estratégicos de I+D. ¿En qué áreas? En tecnologías prioritarias. Y ojo, tanto civiles como de defensa y seguridad. Lo que buscan es fortalecer las capacidades de estos centros y, sobre todo, que cooperen entre ellos. Un impulso a la I+D+I en red. Eso es. Y ya para cerrar este bloque más social y cultural, un par de apuntes más locales, que también recoge el BOE, claro. A ver. Pues una concesión de costas al Ayuntamiento de Astillero, en Cantabria, para ocupar terreno y hacer un pabellón de remo. Ah, mira. Y la convocatoria de la Asamblea General de una comunidad de regantes en Huelva. Y una microhistoria que me ha parecido curiosa. Cuenta, cuenta. La Confederación Hidrográfica del Duero extingue un derecho de riego que se concedió, ojo, en 1949, en Valladolid. En 1949. ¿Y por qué se extingue ahora? Pues porque la persona titular falleció hace tiempo, el río cambió su curso y se alejó de la finca, y la finca lleva años sin cultivarse ni regarse. Así que, formalmente, extinguen ese derecho antiguo. Son esas pequeñas historias que reflejan cómo cambia el paisaje y la actividad. También presentes en el boletín, ¿eh? Exacto. Hasta eso queda registrado. Muy bien, pues ya casi para terminar, nos quedan algunos datos económicos que, bueno, complementan todo lo que hemos ido viendo. Sí, lo más rutinario, pero fundamental. La publicación diaria de los tipos de cambio oficiales del euro, que hace el Banco de España. El dato de referencia. Claro. Hoy, por ejemplo, un euro equivale a 1,1639 dólares americanos, un dato clave para miles de operaciones comerciales, financieras. Fundamental, sí. Y bueno, ya comentamos antes las sanciones al Astur de hipotecas y los nombramientos en la AIREF,
que también encajan aquí, en el panorama financiero y de supervisión. Sí, exacto. Con eso tendríamos el cuadro económico del día más o menos completo. Pues perfecto. Con esto cerramos nuestro análisis del BOE de hoy, 22 de agosto de 2025. La verdad es que ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Sí, bastante completo. Hemos ido desde la planificación energética a gran escala, el fomento de la I+D, hasta, bueno, la gestión casi artesanal del patrimonio documental, el día a día de la administración. Y las reglas del juego económico, con esas sanciones incluidas. Queda claro que el BOE es mucho más que una simple lista de leyes o normas. Es un documento vivo, un reflejo de decisiones que tienen impacto real. Y como hemos visto hoy, especialmente con el tema de la energía, a menudo plasma intereses que chocan entre sí. El impulso a las renovables es innegable, está ahí. ¿Sí? Pero también están las objeciones, los condicionantes ambientales, sociales, las protestas locales. Entonces, ya como reflexión final. Viendo cómo se justifican estos grandes proyectos energéticos, amparándose en leyes, en directivas europeas, hablando de interés público superior, pero a la vez generan esos conflictos sobre el terreno, esas dudas sobre si el impacto es proporcionado. La pregunta es, ¿está la maquinaria administrativa, la legislación actual, consiguiendo equilibrar bien esa urgencia climática, esa necesidad de transición energética, con la protección del territorio, de la biodiversidad, y también con los derechos de la gente afectada? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y yo creo que no tiene una respuesta fácil ni única. Es un equilibrio muy complejo que se está buscando y redefiniendo constantemente. Y documentos como el BOE de hoy, con esas resoluciones y sus justificaciones, son precisamente el reflejo de esa tensión, de esa búsqueda de equilibrio, a veces más lograda, a veces menos, entre objetivos que son todos legítimos, pero que no siempre casan bien a la primera. Sin duda. Un tema sobre el que habrá que seguir muy atentos y reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta inversión en la actualidad administrativa y legal.